Esta noche nos acompaña una persona con una calidad humana extraordinaria, muy profesional, tiene trayectoria en el mundo empresarial, que ha dado muchísimo de nosotros y ha representado y sigue representando a nuestro país en el exterior. Claudio es un líder transformador, está formando líderes ahorita en Colombia, en Francia, acá en Venezuela. Es una persona que se ha venido formando desde hace mucho tiempo en esta área de liderazgo y crecimiento personal. Es fundador de una congregación acá en Venezuela, es pastor. Yo quiero que le demos ese aplauso virtual a nuestro orador de hoy, a Claudio Auterit, quien nos trae una conferencia de alto impacto, una conferencia que es el pensamiento, cómo podemos pensar productivamente. Un saludo para todos los presentes, de verdad, un gusto poder estar con todos ustedes. Claudio se conecta desde Francia, así que Sí, no, se me olvidó decirle. Estamos hablando que allá son 6 horas de diferencia, es la la una una y 10, y la 10 una y 10 de 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 la la mañana, madrugada. de la madrugada. Así que bueno, contento Valoramos de mucho tu estar con esfuerzo, Claudio, ustedes. adelante. La verdad, para mí, me voy a sentir como en casa porque como venezolano que soy, obviamente, en el extranjero, sí, yo estoy viviendo en la ciudad de Miami con mi esposa y yo tenemos 34 años también de casados, ¿oíste, José Manuel? Estamos Qué igual bueno, que ustedes. qué bueno, qué bueno. Y nosotros comenzamos nuestra vida de liderazgo y espiritual también, ambas cosas a la vez, bajo la dirección de Jair Ríos, hace 36 años ya. Así que la verdad es que para nosotros han sido 36 años de muchas bendiciones, retos, desafíos y bueno, mucho aprendizaje y mucho que compartir. Y bueno, estamos rodando por todo el mundo compartiendo de todo lo que podemos para poder llegar a un punto importante que es el liderazgo transformacional también. Y bueno, hoy nos compete hablar acerca de lo que es el pensar productivamente. Y quiero colocarlo en pantalla desde ya para que lo podamos visualizar. Ahí está. Esto es lo que yo quisiera que nosotros tengamos en mente y me gustaría que usted prestara no solamente atención, sino que pudiera tomar, ¿por qué no? Notas eh, también para que pueda tener sus preguntas o sus inquietudes. Al final tengamos un pequeño tiempo de poder hablar y compartir, ¿no? Pero me gustaría que pensáramos bien en esto que estamos planteando aquí, pensar productivamente. Eh, Miren con lo que quiero arrancar. Hoy en día, sobre todo hoy en día, año 2024, estamos en una coyuntura muy especial en donde el mundo está viviendo una situación única, particular. Y no lo digo en un sentido tal vez relevante, sino en un sentido de lo absurdo. ¿Por qué? Porque se nos está enseñando cada vez a pensar menos. Cada vez somos menos eficientes a la hora de pensar. Y es importantísimo que nosotros nos demos cuenta de que necesitamos volver a reactivar nuestra manera correcta, productiva, transformacional de pensar. Y por eso vamos a compartir este tema de pensando productivamente. Al decir productivamente ya sabemos que es que esto se supone que debe generar resultados. Un pensamiento que va mucho más allá de la información, sino que nos tiene que llevar necesariamente a los resultados. Por eso quisiera comenzar de una vez y me gustaría pues que obviamente estuviéramos pendientes de lo que dijo alguien muy conocido. Si le pides a una persona media que busque una aguja en un pajar, la persona se detendría cuando la hubiera encontrado. Yo en cambio destrozaría todo el pajar buscando todas las agujas posibles. Esta expresión la dijo evidentemente Albert Einstein. Y la verdad, mire, suena muy sencillo la manera en cómo él lo plantea y suena muy absurdo, pero esto tiene un sentido. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de alguien que evidentemente tuvo resultados en el mundo, tuvo unos resultados tremendos a nivel obviamente tecnológico y científico. Por lo tanto, lo que quiero que rescatemos de esto que estamos viendo aquí es que para poder lograr eso es porque está poniendo en práctica algo que se llama la capacidad de pensar. Eh,
el ponerse a investigar ya implica atención, todos nuestros sentidos alertas. ¿Sí? Encontrar una aguja en un pajar es un asunto ya complicado, pero decir, bueno, encontré una, voy a seguir en búsqueda de más agujas, implica que hay una exploración y esto es interesante. A mí me encanta la gente que no se conforma, a mí me encanta la gente que va en busca de explorar siempre oportunidades, situaciones, porque no nos podemos quedar en el cuadro, no nos podemos quedar varados en una misma manera de pensar siempre. Por eso quiero arrancar con este pensamiento de Albert Einstein. Entonces, basado en esto, quiero rápidamente hacerles saber que cuando he tenido la oportunidad de enseñar estos principios, hago una aclaratoria. Aquí tenemos tres tipos de pensamiento. El pensamiento básico, el pensamiento creativo y el pensamiento crítico. Ya luego que tenemos esto armado, podemos hablar de pensamiento productivo. Pero hay algo que yo quiero aclarar. No se trata simplemente de, cuando hablo de nivel, no me refiero al estar en el primer nivel, subir al segundo nivel y olvidarnos de lo que quedó en el primero, y seguir al tercero y olvidarnos de lo que quedó en el segundo y el primero. Nada que ver. Me refiero precisamente al hecho de que tiene que haber una composición de los tres elementos. Estos tres elementos son claves. ¿Por qué? Y repito, esta es la aclaratoria, porque a veces es necesario entender la importancia que tiene en la productividad el pensamiento básico, aunque usted no lo crea. Y eso es lo que pretendo que nosotros revisemos a lo largo de esta temática. Entonces, cuando hablamos del pensamiento básico, me estoy refiriendo a la simplicidad. Y la simplicidad lo que hace es separar y reducir. Esto lo vamos a ir entendiendo en el camino. El pensamiento creativo lo que hace es reunir y distinguir, hacer claras diferencias. Mientras que el pensamiento crítico está tratando de vincular y distinguir, pero sin desunir. Entonces, cuando nosotros recojamos esta información correctamente, vamos a entender de qué se trata. Voy a pasar para que nosotros podamos entenderlo un poquito más al detalle. Cuando hablamos del pensamiento básico, mira, el pensamiento básico parece que no tiene sentido, sí tiene sentido, pero ojo, porque normalmente en términos generales es simplemente una formulación de conocimiento. A ver, le voy a poner un ejemplo de lo que estoy diciendo. Si yo hablo, por ejemplo, acerca de la verdad, no hay manera de que podamos definir la verdad. Si yo hablo del amor, no hay una manera en que podamos definir el amor. Sin embargo, la única manera de poder definir el amor o de definir la verdad en estos casos es planteando los diferentes ingredientes que se tienen. Y estos diferentes ingredientes son los que nos van a nosotros a ayudar. Por eso es que es importante que el pensamiento básico vaya también acompañado de la generación de pensamiento también y bueno, vaya llevándonos al creativo y finalmente a un pensamiento crítico productivo y finalmente transformacional. Entonces, la formulación de conocimiento no está mal, está muy bien. Y repito, lo voy a demostrar después más adelante. Pero cuando yo digo, por ejemplo, el ser, ¿sí? Decir el ser es algo muy básico. Un ser humano, un animal, un ser vivo, cualquiera que sea, es algo básico. Sin embargo, cuando nosotros pasamos a tratar de ir y explorar más allá, ¿qué es el ser humano? Entonces, ahí nosotros necesitamos ya generar un nuevo tipo de pensamiento. Y aquí es donde juega un papel importante, ¿verdad? El generar conocimiento a través del pensamiento creativo. Y el pensamiento creativo nos va a nosotros a dar esta exploración tan tremenda. El ser es constituido obviamente por un espíritu, un alma y un cuerpo. Ahora, quiero hacer la aclaratoria también en esto. No quiero que nosotros nos enfoquemos solamente en el ser espiritual, mi cuerpo. Si usted quiere cambiar la palabra ser por ejemplo, colocar la palabra familia, es válido. Y en este caso nosotros tendríamos algo interesante porque pudiéramos hablar que la familia también, decir familia, pues hoy en día, incluso en la manera en que vivimos en este mundo, no
tiene el mismo sentido que lo tenía 30, 40 años atrás. ¿Sí? Un padre, una madre y unos hijos. Nada que ver. Hoy en día, pues evidentemente hay muchos conceptos distorsionados y tal vez algunos muy absurdos de lo que es la familia. Por lo tanto, yo quiero expresar unos conceptos claros en el consenso en que entendemos ético-morales de la familia. Entonces, el ser, pudiéramos hablar de familia, y cuando hablamos ahí en la parte del espíritu, pudiéramos hablar de que la esencia misma de la familia. ¿Cuál es la esencia de la familia? Evidentemente podemos hablar del papá, de la mamá, de los hijos. Eso conforma una familia, el espíritu, la esencia misma de una familia. Pero pudiéramos hablar también de que no solamente es quienes lo componen, sino que también tiene que haber algo detrás de toda esa esencia que mueve el asunto. Y el alma es la que tiene mucho que ver en todo esto. Cuando hablamos de familia, pudiéramos decir que las relaciones entre los diferentes miembros son claves en la familia. Entonces, vamos a seguir pasando hacia el cuerpo y nos vamos a dar cuenta de que también cada uno de los miembros de la familia, papá, mamá e hijos, o cada una de las relaciones que se van a dar dentro de ella, también nos van a requerir de diferentes roles y funciones que cada uno de ellos tenga. Entender los roles y las funciones de cada quien es importantísimo. Entonces, si lo estamos planteando desde el punto de vista de familia, yo quisiera hacerles saber que también esto se plantea a nivel de una empresa. Es decir, cualquier emprendimiento, cualquier empresa que nosotros hablemos, pudiéramos utilizar el mismo ejemplo. Si nosotros hablamos de empresa y solamente dejamos ahí lo básico, una empresa, sí, pero una empresa es, ¿qué cosa? ¿Cómo podemos explorar mucho más profundamente el éxito de una empresa? Entonces pudiéramos aplicar el mismo ejemplo, el espíritu, el alma y el cuerpo de la empresa. La empresa, ¿cuál es la esencia misma? Bueno, toda empresa debe tener evidentemente una visión, debe tener una misión, debe tener unos principios, unos valores por los cuales se mueva. Y obviamente, además de eso, vamos a tener que ver que hay una razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser? La esencia de la empresa. ¿Hacia dónde apunta? Luego nos vamos a dar cuenta de que esto también nos puede llevar a lo que es el alma de la empresa. Es decir, evidentemente, cualquier empresa que no ponga atención a todo lo que es el sistema comunicacional de la empresa por las relaciones humanas y las relaciones humanas, como también a su vez se relacionan con todo lo que tiene que ver con la data. Entonces nosotros vamos a poder entender un poquito más que la empresa es mucho más que plantearse un documento legal, porque un documento legal no hace empresa. Tenemos que tener claramente principios establecidos y que se cumplan, y entonces tenemos que tener también esta área importante de que nosotros vamos a tener que trabajar juntos en el relacionamiento también de la empresa, cómo se están comunicando las diferentes áreas, ¿verdad? De cada área que exista dentro de la empresa. Y finalmente, evidentemente, también podemos hablar del cuerpo como toda la estructura, como todo lo que es el sistema de departamentos, de ventas, que si de gerencias, diferentes tipos de gerencia. Todo eso abarca lo que es una empresa. Pero si nosotros no aprendemos ahora a ir al siguiente nivel, y aquí es donde quiero que nosotros entendamos bien nuestro siguiente nivel. ¿Por qué? Porque lo básico ya lo vemos, es simplemente formular, ¿verdad? Una definición, que una definición no es algo que nos puede ayudar demasiado, porque nos encajona dentro de un cuadro. En cambio, cuando nosotros nos liberamos de la definición, podemos pum, romper ese cuadro, ese paradigma y poder explorar muchas cosas. Pasamos a esto del generar el conocimiento para ahora sí poder ir a otro nivel. Este es el nivel que yo quiero que nosotros empecemos a entender. Porque ahora con el nivel crítico, y cuando digo crítico, me refiero específicamente a algo muy puntual. Me refiero al criterio. Cuando digo crítico, me refiero a criterio, es decir, razonamiento, pensamiento que va obviamente en búsqueda de criterios correctos. ¿Cuáles son los criterios que a nosotros nos van a llevar hacia adelante, hacia el éxito o hacia el fracaso?
porque todo es una cuestión de criterios, de razonamiento también, de pensamiento. Entonces, el reorganizar el conocimiento tiene que ver con estos criterios. Y aquí es donde yo quiero que vean que estos elementos que estaban separados, ¿verdad? Está el ser, pero tenemos espiritual mi cuerpo. Ahora va a haber un acercamiento entre todas sus partes. Esto es lo que se conoce como la integralidad, ¿ok? Y aquí va a empezar a ocurrir algo tremendo, porque ya la empresa juega un papel importante, la familia juega un papel importante, el ser humano juega un papel importante, solo y tan solo va a llegar a ser productivamente a su máximo potencial cuando reúna estos tres elementos. ¿Ok? Entonces, si logramos entender esto, estamos yendo hacia a la dirección correcta. Y quiero que vean lo siguiente. Esto de la integralidad, el ser o la empresa o la familia integral, es lo que se pudiera conocer como un sintagma, una palabra tal vez no conocida, pero es una palabra interesante porque el reunir esto ahora va a ser lo siguiente. Piénsenlo conmigo por un momento. Si yo soy una persona, evidentemente me voy a relacionar con otras personas. Hable yo de individuo, hable yo de familia o hable yo de empresa, tengo que relacionarme correctamente con otras personas. Entonces, esto que estamos viendo aquí en estos dibujos ahora, en estas láminas, lo vamos a tener que aplicar en que yo soy así, pero hay personas que tienen esta misma conformación y que ahora tengo que aprender a relacionarme con todo el entorno. Me explico mejor, me explico mejor. Ahora, además de este sintagma, vamos a tener que entender que la meta es lograr esto que estamos viendo ahora, el holos. Cuando hablo de holos no es una palabra extraña, no es una palabra muy difícil tampoco de entender, pero el holos es algo que está enteramente completo. Y aunque íntegro o integral significa también completo, ahora es algo completo, pero a un nivel mucho más universal, el holos. Por eso, me voy a explicar mejor para que me entiendan. Una empresa, una empresa tiene, si está bien constituida, conformada, si tenemos todos nuestros planteamientos correctos, podemos llegar a tener una empresa que pueda estar relacionada con diversas empresas en el mundo. Es decir, pudiéramos llegar a nosotros a tener una conexión, que es lo que hoy en día se conoce como globalización. Es decir, nosotros vamos a poder aprovecharnos de nuestra posición como empresa para poder relacionarnos con otros factores en el mundo, otras empresas en el mundo. Y eso es lo que yo quiero que nosotros entendamos cuando hablamos del OLOS, que podemos hacer alianzas comerciales, podemos hacer en cualquier ciudad, en cualquier parte del mundo. Porque hoy el mundo está tan globalizado que nosotros sabemos que, fíjense, hoy estamos reuniéndonos Caracas y estamos teniendo una reunión con Francia. Y esto es nada comparado con todo lo que se puede llegar a hacer, ¿verdad? Entonces, hay un nivel de comunicación, hay un nivel de alcance mundial tremendo. Y muchas veces nosotros nos perdemos de todo ese alcance y nosotros tenemos que aprovecharlo, porque a partir de aquí, de este modelo, es que empieza a haber la productividad. Estoy convencido de que en el caso mío, como cristiano que soy, eh, entiendo que cuando Dios dijo en su palabra que debemos ir al alcance del mundo entero, no se equivocó. El alcance del mundo entero implica conexiones a nivel mundial por todos lados, redes por todos lados. Y aquí es donde yo creo que podemos tener nosotros oye, una visión clara de que sí se puede llegar, porque es la meta, a alcanzar el mundo entero, pero se necesita pensar correctamente, pensar creativamente, pensar también de una manera crítica y llegar a pensar de una manera productiva y transformacional. Ahora, para que podamos entender esto de una manera un poquito más relajado, vamos a pasar más adelante porque quiero mostrarles acerca de lo que es más profundamente el pensamiento. Dice, es más fácil y mucho menos exigente que te digan qué pensar que tener que hacer ejercicios racionales de pensamiento crítico y de análisis productivo. Esto lo dijo Juan Valdés, que por cierto, cuando digo Juan Valdés,
no es el del café colombiano, es un doctor llamado Juan Valdés también por casualidad. Entonces, yo estoy de acuerdo con este planteamiento que dice el doctor Juan Valdés, porque yo conozco mucha gente que no prefieren que le digan lo que tienen que hacer en cambio de también dedicarse a la racionalidad, al pensamiento crítico y al análisis productivo. Entonces, basado en esto, quiero que nosotros revisemos algunas cosas y voy con otra aclaratoria. Aunque yo me voy a enfocar más en la información. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque la información es la que estamos hablando hoy como tema. Estamos hablando del pensamiento, ¿verdad? Productivo. Entonces, tiene que ver con la información. Y la información es la que a nosotros nos va a poder permitir llegar a un nivel de crecimiento. En el mundo en donde estamos viviendo hoy en día, estamos tan llenos de información que si no somos capaces de categorizar y reorganizar la información correctamente, nos vamos a volver locos. ¿Por qué? Porque hay mucha información falsa, hay mucha información incompleta y debemos ir en la búsqueda, en la cacería de la mejor calidad de información para llegar entonces al panorama mucho más exacto. Eso es lo que a nosotros nos va a dar el crecimiento necesario. Pero nos vamos a enfocar en esta parte de la información. ¿Por qué? Porque aunque no nos vamos a dedicar hoy de una manera muy panorámica para que solamente lo vean, hay algo que la información necesita también y es enfoque. Y cuando hablamos de enfoque, estamos refiriéndonos a las prioridades. Si nosotros no aprendemos a enfocarnos, ¿cuáles son las prioridades realmente? ¿A qué estoy llamado? O sea, ¿a qué está llamada la empresa? ¿Cuál es mi rol? O sea, si no nos priorizamos, nosotros no vamos a poder, evidentemente, por más información que tengamos, no vamos a hacer nada. Necesitamos enfoque también. Y además de eso, vamos a necesitar también, por otro lado, propósito. Cuando hablo de propósito, evidentemente estamos hablando de la finalidad. Entonces, esas prioridades nos van a llevar con una finalidad clara y toda esta información con enfoque y propósito nos van a llevar a un crecimiento. Esta es la manera en que yo creo que nosotros debemos aprender a pensar, ¿ok? Que la información tenga estos dos polos en donde nosotros podamos apoyarnos, o sea, hacer una sinergia de la información junto con el enfoque y el propósito. Ahora, dicho esto, quiero que nosotros nos enfoquemos específicamente en la información. Y tal como lo coloqué ahí, del conformismo a la renovación. Muchos de nosotros ya lo sabemos. Sabemos la importancia que tiene la renovación de nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque el estar actualizado, por ejemplo, es parte de lo que es renovarnos. Porque alguien que se graduó en los años 80 y no se ha actualizado, no ha renovado, ¿verdad? Sus conocimientos, se va a quedar en el aparato. Entonces, el que se conforma, poco a poco pierde el propósito de vivir, dijo alguien. Y el que se renueva, poco a poco encuentra más motivos para vivir. Ahora, pensemos por un momento. La palabra clave aquí es la formación. Formación tiene que ver con el proceso de darnos la forma. El proceso de darnos la forma. Obviamente queremos una forma idónea, obviamente queremos la forma correcta, la forma que nos lleve al propósito definido. Para eso nosotros vamos a lograrlo solamente por la información que recibamos. Fíjense que todas las palabras están constituidas por la palabra formación. Y adrede coloqué en minúscula las palabras anteriores o posteriores en este caso. Información. ¿Qué quiere decir eso? Es lo que nosotros desde afuera empezamos a meter adentro. Adentro. Entonces, ¿cómo viene eso? Oídos, ojos, olfato, todos nuestros sentidos son obviamente fuentes de información. Y evidentemente desde que somos niños nosotros empezamos a recibir información en casa y información en el colegio, información que eso es lo que a nosotros nos va a ir formando. Dicho esto, quiero que nosotros pensemos en dos posibilidades, dos tipos de personas. La primera persona, ahí en rojo, vamos a encontrar que es la persona que encontró en esa información algo que
le llenó sus expectativas. Y vamos a llamarla a esa persona, la persona que se conformó. La conformación, ¿qué significa? Una persona que se amoldó y dijo, esto me va bien. Se conformó con eso. Sin embargo, del otro lado vamos a encontrar a una persona que dice, no, esto no satisface mis necesidades o la búsqueda que yo tengo, el sentir que yo tengo hacia la vida. Entonces, piensa que la palabra que yo coloco es disconformación, que es muy diferente a la palabra inconforme. Yo no estoy hablando de una persona que todo el tiempo está inconforme, sino disconforme. Es decir, yo no me voy a quedar tranquilo con la información que tengo. ¿Por qué? Porque reviso la información y por más que la reviso todavía no me cuadra. Voy a poner un ejemplo rápido de lo que digo. Los antiguos filósofos griegos, antes de que fuesen llamados filósofos, los sabios de la antigua Grecia, ellos creían muchísimo en los mitos, la mitología. Y eran una cantidad de cosas fantasiosas, de cosas jaladas por los pelos, que cuando empezaron a agarrar estos sabios y decir, bueno, pero esto no tiene ni pie ni cabeza, y empezaron a tratar de entrar en un proceso ya más racional. ¿Qué pasó ahí? Que ellos estaban disconformes, no se conformaron como el resto de los griegos a lo que era la mitología. Y entraron en un proceso diferente. Y eso dio lugar, obviamente, a la gran época de oro de la filosofía, que fue con el spa de la filosofía, Sócrates, Platón y Aristóteles. Entonces, vaya con eso, porque la disconformación llevó a un nuevo nivel la manera de pensar de la antigua Grecia. Eso mismo quiero que nosotros lo revisemos. Al no disconformarnos, sino conformarnos, vamos a entrar en un proceso de deformación. Deformación quiere decir que perdemos la forma completamente. ¿Y por qué? Porque es lo lógico, es lo lógico, es lo natural. Cuando una persona deja su forma quieta, esa forma no va a permanecer para siempre. Esa forma se va a ir deteriorando de alguna manera. Entonces, pensemos, por ejemplo, si la información que tenemos nosotros hoy en día es la misma que teníamos hace 50 años. Evidentemente que no. Entonces, si nos quedamos con esa información, vamos a quedar en la edad de piedra. Entonces, la disconformación, por otro lado, nos va a llevar a la reinformación. Y esta es la clave, la reinformación. Tenemos que volver a ir a indagar, a buscar la información correcta. Y adivinen por dónde tenemos que comenzar nosotros a buscar información correcta. Con nuestra mente, con nuestros pensamientos. Esta es la manera en que nosotros vamos a poder no solamente explorar, indagar, investigar, sino también filtrar todo tipo de información. Porque hoy en día vamos a encontrar muchas cosas que ya no sabemos qué es verdadero, ya no sabemos qué es falso. Ya tenemos noticias verdaderas, tenemos fake news, ya tenemos la inteligencia artificial, ya tenemos engaño, que cualquier cosa que vemos ya no sabemos si es real o no es real. Entonces tenemos que estarnos reinformando todo el tiempo. Esa reinformación, ¿a qué nos va a llevar nosotros? Evidentemente nos va a llevar a un proceso de reformación. ¿Sí? Si la información nos llevaba a la formación, la reinformación nos va a llevar a la reformación. Es decir, estamos siendo ya una vez más entrando en la forma correcta, una vez más, por segunda vez. Vamos ahí, en ese proceso. Y finalmente esto nos va a llevar a la transformación. Paremos un momento aquí para que podamos entender ese término transformación. Transformación, para que lo podamos entender, en este caso me refiero a que todo lo que yo puedo lograr, entender, comprender, llevar a cabo y producir, debo llevarlo a otras latitudes. Si no paso de mí hacia otras personas, si no pasa de mi empresa a otro tipo de nivel, nosotros no vamos a poder hablar de transformación. Tratar de hablar de transformación, tendríamos que imaginarnos un poquito muchas cosas. Voy a mencionar algunas como para que la podamos entender. Por ejemplo, si hablamos del petróleo, petróleo es
un líquido muy viscoso, muy denso, de color negro, pero ¿quién se imaginaría que, por ejemplo, de ese petróleo puedan salir vasos de plástico? ¿Quién pudiera imaginarse eso? Porque el petróleo evidentemente pasa por un proceso de transformación. Usted se da cuenta, ¿no? De una cosa negra sale una goma sintética y de esa goma sintética entonces nosotros vamos a darnos cuenta de que se pueden hacer cualquier cantidad de cosas plásticas. Es impresionante. Eso es transformación. Pasó de ser un líquido viscoso negro, pasó a ser un vaso de plástico blanco. Eso se llama transformación. O el mismo gas natural, ¿verdad? El gas natural pasa a ser polietileno y después el polietileno pasa a ser jarras para la leche, por decir un ejemplo. Eso mismo es lo que yo estoy hablando. Estos procesos de transformación le brindan al mundo en el que vivimos una cantidad de oportunidades tremendas. Así que si nosotros no entramos en ese proceso de transformación, nosotros vamos a perdernos cualquier cantidad de oportunidades en el mundo en el que vivimos. ¿Ok? Entonces, voy a enfocarme aquí en este diagrama. Quiero que lo vean ahí resaltado. Información y en el mismo color, reinformación. Y después vamos a ver disconformación y transformación. Si nosotros nos enfocamos en esto, nosotros vamos a ir en búsqueda de esto, siempre buscando la información correcta. Y una vez que la tengamos, preguntarnos si realmente era la información correcta. ¿Qué necesitamos de ampliar en nuestra información? Y vamos a llegar al proceso de transformación. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a continuar adelante porque quiero que ahora nosotros vayamos a una parte un poco más, tal vez práctica de pensar, ¿sí? Porque quiero que pensemos un poquito. Mire lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros hablamos de pensar productivamente, hablemos de, número uno, de la reestructuración de un problema. Muchos de nosotros podemos tener dificultades, problemas cualesquiera que sean, pero si aprendemos a reestructurar un problema, caramba, yo creo que nosotros vamos a poder tener resultados mejores. Entonces, para ello, quiero que nosotros pensemos en esto, ¿verdad? Eh, a ver, si usted lo logra leer ahí, ahí dice paso uno al paso 5, ¿verdad? Lo voy a leer rápidamente y ahí dice en el paso uno, ¿por qué quiere usted vender más Lumina? Pongamos que usted sea un vendedor de autos de estas SUV Luminas. Paso número uno, ¿por qué usted quiere vender más Luminas? Esto es un ejercicio muy antiguo. Yo recuerdo que hace 25 años ya yo lo utilizaba. Así que esto no es nada nuevo. Dice, porque mis ventas de automóviles son bajas. Y entonces, ¿por qué quiere usted vender más automóviles? Para mejorar mis ventas generales. ¿Y por qué quiere usted mejorar sus ventas generales? Para mejorar su negocio. ¿Y por qué quiere usted mejorar su negocio? Para incrementar su riqueza personal. ¿Y para qué usted quiere incrementar su riqueza personal? Para vivir bien. Ve, digamos que este sea el planteamiento. El principal planteamiento era el paso uno. El paso uno le va llevando, ¿verdad?, a una cantidad de preguntas de por qué para indagar más profundamente en la esencia misma de lo que usted anda buscando. Y entonces en ese punto es que vamos a encontrar esta siguiente opción que presento aquí. En cambio de hacernos ahora la pregunta al por qué, a estas mismas preguntas vamos a aplicarle el de qué manera. Y entonces se realiza la misma forma. ¿De qué manera puedo vender más láminas? ¿De qué manera puedo vender más coches? ¿De qué manera puedo mejorar mis ventas generales? ¿De qué manera puedo mejorar mi negocio? ¿De qué manera puedo mejorar mi riqueza personal? Y finalmente, ¿de qué manera puedo vivir bien? Obviamente, esto te va a llevar a un universo totalmente muy diferente. Y simplemente porque estamos reestructurando un problema. No me voy a detener mucho en estas cosas porque si no, obviamente el tiempo no nos abarcaría. Pero solamente es para que tengan idea de cuánto se puede lograr cuando uno tiene intención de indagar más en los asuntos. Replantear un problema. Yo estoy convencido y estoy seguro de que ustedes han visto esto muchas veces. Estoy segurísimo de eso, porque no puede haber un lugar en donde se haya hablado de liderazgo en el que no se haya planteado este problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo nosotros podemos hacer, moviendo nada más 2 puntos, generar un cuadro que sea el doble del tamaño de ese? El doble, solamente moviendo 2 puntos.
Evidentemente sabemos que sí es posible, evidentemente. Que a veces nos cuesta entenderlo, sí es verdad, pero sí hay una manera. Y la manera es la siguiente. Quitamos ese punto de ahí, lo llevamos para arriba y quitamos el otro punto de arriba y lo llevamos hacia el lado. Eso nos va a llevar a un cuadrado que es el doble del tamaño. Evidentemente sabemos que sí se puede hacer eso, pero el punto que yo quiero llegar, que lo quiero hacer un poquito más práctico, es el siguiente. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos tenido la idea errónea de que si tengo, por ejemplo, un equipo de trabajo, hablemos de un equipo de trabajo, en ese equipo tenemos nosotros 4 personas. Esas 4 personas forman parte de mi equipo. A veces tenemos la idea de que todos ellos tienen que tener el mismo nivel de crecimiento, el mismo nivel de experiencia, el mismo nivel de empuje, el mismo tipo de pensamiento, el mismo tipo de manera de reaccionar. Y la verdad es que no necesariamente es así. Es más, en ninguno de los casos creo inclusive que hasta sea bueno y productivo para una empresa, para una familia, para lo que sea. Sin embargo, cuando usted piense en este ejercicio, piénselo conmigo. Si esos 4 puntos representaran 4 personas de su equipo de trabajo, fíjense que solamente fue suficiente con que 2 personas de su equipo hayan tomado una iniciativa correcta. No necesitaron tomar la misma iniciativa los 4, sino 2. Y con esas 2 personas que tuvieron la iniciativa correcta, evidentemente pudieron lograr el doble de los resultados, solamente con 2 de ellos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Precisamente porque tenemos que aprender a romper un poquito la manera en que estamos bloqueados mentalmente. A veces no logramos entender cómo nosotros podemos lograr algo si no todo el mundo hace algo. Y ahí es donde empiezan los problemas. Pero pues, si yo lo hago y él no lo hace, yo tampoco lo hago. Y empezamos a hacer todo no sé, una novela, una historia tremenda, ¿no? Y al final los resultados no se van a ver, definitivamente. Entonces, esto es un ejemplo para mí bien interesante. Sin embargo, quiero plantear un ejemplo que evidentemente puede sonar mucho más difícil de entender o complicado para la mente humana. ¿Por qué? Porque quiero plantearles el siguiente diagrama, que estoy seguro que también algunos de ustedes lo han podido ver en algún momento, pero lo quiero aplicar también. ¿Es imposible? Es la pregunta. Si yo le digo que el cuadrado que dice la letra A y el cuadrado que dice la letra B son del mismo color, o por lo menos se ven del mismo color, usted me diría, no, es imposible. Ahora, la pregunta es, ¿por qué me dirían que es imposible? Por una sencilla razón. Porque usted está viendo el tablero de un juego llamado damas o ajedrez. Y usted sabe que está el color blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, y la A está en el negro y el B está en el blanco. Por esa sencilla razón, usted puede asegurarme 100% de que es imposible de que la A sea igual al B. Y mire, yo he tenido la oportunidad de hacer esto en vivo con muchos de mis estudiantes y lo he puesto en pantalla grande para que lo vean y muchos se han tenido que acercar y verificar si era verdad. Y entonces yo, para evitarme ese problema, coloqué una barra gris al lado. Usted la ve ahí y se va a mover ahora hacia donde están la A y la B, sin truco, sin nada, para que usted vea que al acercarse, tanto la A como la B son del mismo color. Mire, ahí está. A y B son del mismo color. Mírelo más de cerca. Ahí está la A y está la B. Son del mismo color. Ahora, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Cómo es posible que sean del mismo color? Y aquí es donde yo quiero que nosotros pensemos. Ocurrió algo interesante. Oiga esto, la luz que usted va a ver aquí afuera del cilindro y la sombra que proyecta el cilindro es la que hacen ese efecto. Entonces, las sombras, llamémoslas, en este ejercicio, solamente quiero que las llamemos nuestras debilidades, tal vez. Y la luz, tal vez llamémosla nuestras fortalezas, por decir algo, ¿no? Entonces, entendamos que muchas veces nosotros tendemos a pensar que alguien que tiene fortalezas o alguien que tiene debilidades, uno puede ser productivo, el otro no.
Pero a veces nosotros tenemos que entender que en las fortalezas de uno y en las debilidades de alguien también se puede llegar a hacer sinergia. Es decir, es decir, no necesariamente nosotros cometemos el error de querer tener siempre un sanguíneo en el equipo, un colérico en el equipo, y a veces no tenemos en cuenta de la importancia que puede tener un melancólico o puede tener tal vez un flemático. Pero la verdad es que todos ellos con sus fortalezas y sus debilidades van a formar parte de todo este gran juego, en donde al final, mire, ahí ve, son dos personas iguales, con debilidades, con fortaleza, pero personas iguales. Yo me pregunto, si alguno de ustedes ha conocido de historias de la Biblia, obviamente, y me imagino que sí, sabrá que David, por mencionar un hombre de Dios, el gran rey David, fue un hombre con muchas fortalezas, pero también fue un hombre con muchas debilidades. Así que no podemos nosotros descartar a la hora de hacer un equipo de trabajo, ¿verdad? Y decir, no, yo voy a escoger a los mejores. Bueno, digamos que entonces Jesucristo se equivocó al escoger a Judas, o se equivocó al escoger a Tomás, un tipo que todo el tiempo dudaba, o se equivocó al escoger a Pedro, un tipo que lo iba a negar. Evidentemente, la manera en que nosotros lo vemos es siempre tratar de apuntarle a las fortalezas y a las debilidades, desecharlas. Y tal vez yo choco un poquito con ese concepto porque creo que la manera en que Dios lo usa a uno puede ser tremenda, aún en el medio de las debilidades. Y yo creo mucho en eso. Cuando la palabra de Dios dice, por ejemplo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso a mí me parece súper interesante. Eso rompe cualquier esquema mental bajo cualquier lupa. Y aquí es donde yo quiero que veamos ese ejemplo. ¿Es imposible? Parece imposible, pero no es imposible. Y si uno es capaz de lograr algo y usted cree que si Dios me ha permitido a mí, por ejemplo, tener ciertos alcances o ciertas victorias conmigo, que realmente si usted examinara mi vida desde atrás, se daría cuenta de que no había, no había posibilidades de que yo hoy estuviera en donde estoy haciendo las cosas o como las estoy haciendo, de como yo era en mi juventud. Pero evidentemente el poder del pensamiento, ¿verdad? Productivo, cuando Dios transforma y cuando nosotros permitimos que esa transformación vaya también hacia el resto de las personas que nos acompañan. Ojalá nosotros podamos entender eso, tener equipos de trabajo, gente a nuestro alrededor que estén dispuestos a, evidentemente, seguir ahondando más del pensamiento básico al creativo, del creativo al crítico, del crítico al transformacional. Obviamente eso va a ser muy, muy, muy productivo. Ahora, vamos a hacer un ejercicio rápidamente. Por ejemplo, cambiar los verbos. Mire, algo tan sencillo como esto. Una pregunta, ¿de qué manera puedo incrementar las ventas? Yo creo que muchos de nosotros, bien sea que somos vendedores, bien sea que somos parte de un equipo, aún el dueño de la empresa, yo creo que el dueño de la empresa quiere que se incrementen las ventas. Así que cualquier persona esté interesada en eso dentro de la empresa. ¿De qué manera puedo incrementar? La idea es cambiar los verbos. Entonces empezamos simplemente a cambiar el verbo nada más incrementar. Y hacemos la misma pregunta, ¿de qué manera puedo atraer ventas? ¿Ve? Ahí empieza ya mi mente a trabajar de una manera diferente. O sencillamente preguntando, ¿de qué manera puedo desarrollar las ventas? ¿Sí? Cada una de estas preguntas tiene un enfoque muy diferente. Obviamente, trate de hacer ese ejercicio en su casa y se va a dar cuenta de que el enfoque es muy diferente. ¿De qué manera puedo ampliar las ventas? O finalmente, ¿de qué manera puedo repetir las ventas? No sé si se dio cuenta, pero muchas de estas cosas hoy en día se utilizan en las páginas de internet, en los comercios, e-commerce. Por ejemplo, Amazon. Usted se mete en Amazon y usted va a conseguir que la compra que usted hizo la puede volver a repetir. Entonces, ¿de qué manera puedo repetir las ventas? Bueno, pues si yo tengo el uso de una página web y tengo una manera de hacer ventas online, evidentemente voy a proveer la manera de que la gente que haya comprado, le voy a facilitar que pueda repetir su compra nuevamente.
Entonces ya tú estás evidentemente asegurando eso. O como hacen también con las ventas programadas. Sí, por ejemplo, tú puedes encontrar que aquellos que venden vitaminas y cosas naturales te dicen, bueno, ¿quiere que le surtamos automáticamente cada tanto tiempo? Entonces estás desarrollando un plan de proveerte continuamente un producto. Y pare de contar, cada una de estas preguntas nos puede llevar a nosotros a entender, cambiando simplemente el verbo, cambió la pregunta totalmente. Y te cambia la posibilidad de soluciones que tú tienes para ser más productivo. Otra manera sería, por ejemplo, al intercambiar los verbos y los nombres. Cuando hablamos de verbos y nombres, yo me refiero al nombre, es el sustantivo, ¿no? Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo puedo vender más botellas? Si tú tuvieras que vender botellas de leche o tuvieras que vender botellas de jugo, agua, lo que sea, ¿cómo puedo vender más botellas? Y en cambio de eso, preguntas, ¿cómo puedo embotellar más ventas? ¿Ve? La cosa cambia bastante. ¿Qué fue lo que hicimos? Cambiar el verbo que está ahí en amarillo por las ventas. Y cambiamos las botellas por embotellar. ¿Ve? Intercambio de verbos con nombres. Entonces, ¿cómo puedo vender más botellas? A, ¿cómo puedo embotellar más ventas? Son dos preguntas totalmente con un fin muy diferente. Si nosotros pudiéramos aprender a hacer esto, sería súper, súper interesante. Y yo creo que nosotros pudiéramos lograrlo, ¿sabes? Pero necesitamos nosotros de aprender a dedicarle tiempo a esto. Y estamos en un mundo en el que definitivamente estamos atrapados aquí, todo el tiempo, viendo aquí, leyendo aquí las redes, a ver qué dice el Facebook, a ver qué dicen las redes sociales, y se nos está olvidando el pensar, ¿sí? Y yo creo que es importante que nosotros nos dediquemos a meternos de lleno, a hacer todos estos tipos de planteamientos, a pensar. Si usted quiere hacerlo, evidentemente vamos enrumbados hacia buscar la producción. Pero si usted no lo hace, entonces no va a tener cómo quejarse si no da los pasos necesarios. Y tiene que comenzar por ahí. Y quiero compartir ahora esto que me parece súper interesante. Mire, por ejemplo, el adaptar roles diferentes. Esto usted también lo ve en el día a día. ¿Por qué? Porque cuando usted encuentra un producto en televisión, un comercial de televisión, se va a dar cuenta de que ese comercial a veces utiliza diferentes enfoques para buscar atrapar al público. Entonces, una recomendación, usted lo puede plantear como quiera, pero adaptar diferentes roles puede ser lo siguiente. Su planteamiento, su plan, su idea, ¿cómo la escribiría un profesor? O sencillamente cómo lo escribiría un político. Vea que el planteamiento siempre va a ser totalmente diferente. Si usted está buscando cómo hacer marketing para un producto, entonces usted quiere llegar a ciertos tipos de grupos de personas, hágase el planteamiento de cómo lo escribiría un profesor, cómo lo escribiría un político o sencillamente cómo lo escribiría un periodista. Y fíjense que la respuesta a cada una de estas preguntas va a tener un comercial totalmente diferente. Y esto es lo que a nosotros nos va a dar, evidentemente, productividad. ¿Cómo lo escribiría, por ejemplo, un psicólogo? O, ¿por qué no? ¿Cómo lo escribiría un pastor? Y aquí tenemos nosotros diferentes roles, que al final de cuentas son los roles que hay alrededor de nosotros en la sociedad. Entonces tú puedes tener un mismo producto enfocado en diferentes tipos de marketing, en publicidad, con diferentes propagandas para diferentes tipos de público, porque lo escribiste para diferentes tipos de personas diferentes. Entonces, esta es una manera también de hacerlo. O también, evidentemente, y quiero finalizar tal vez por cuestiones de tiempo, evidentemente, y no me puedo extender mucho porque esto abarcaría un tiempo enorme, pero quiero simplemente asomarlo, que yo estoy seguro que también lo han escuchado, el Scamper. Scamper es una técnica de cambio, evidentemente, y que se utiliza muchísimo todavía hoy en día. En las tormentas de ideas, esto es algo que se utiliza muchísimo. Y tiene que ver con el acróstico de la palabra scamper. Esta es una palabra en inglés que obviamente en las siglas, este scamper se va a dar con las siguientes palabras. ¿Puedo yo sustituir algo de lo que yo estoy haciendo? Cualquier cosa. Cuando yo me refiero a sustituir, puedo hablar, por ejemplo, de un ingrediente. Alguien que está haciendo, por ejemplo,
un restaurante, tiene un platillo y la pregunta es, yo quisiera impactar con un plato diferente. Y a veces lo que necesitaríamos apenas es sustituir un ingrediente. Al sustituir un ingrediente, posiblemente ya tengo algo que me ayudaría a mejorar. Esto es lo que yo quiero que nosotros empecemos a pensar, ¿no? ¿Qué de lo que yo estoy haciendo pudiera yo sustituirlo? Mire, si usted le pregunta, por ejemplo, a un jugador de béisbol, él a veces tiene que sentarse en la banca porque lo sustituyen. Y déjeme decirle algo, esto no es algo fácil de entenderlo. ¿Por qué? Porque sustituir, esa es la labor del manager. Y usted sabe que el manager para sustituir tiene 389.000 posibilidades diferentes. Cuando hay una sustitución de que cambian a alguien por alguien más, las posibilidades son 380.000 de cambio. Hacer el cambio perfecto, eso le va a dar más productividad al equipo. Pero hay que pensar bien, hay que analizar, hay que planificar. Entonces, cuando usted se siente y quiera de repente decir, bueno, quiero ser más productivo en mi restaurante, o quiero ser más productivo en cualquier cosa, por ejemplo, piense en un vehículo, un carro. En un carro usted va a encontrar que antes teníamos nosotros el encendedor. Había un coso redondo que se le metía adentro para encender los cigarrillos. Ese encendedor, las industrias de automóviles lo han sustituido. ¿Por qué? Por espacios en donde usted conecta los dispositivos electrónicos. Creo que han tenido un acierto tremendo, ¿verdad? Porque todos nosotros conectamos nuestros dispositivos, bien sea el iPad, bien sea el teléfono celular. Y esto es algo bien interesante. Ahora, piénselo de la misma manera con cualquier cosa, con un juguete, con un material, con un ingrediente, con lo que quiera. Pero simplemente el hecho de sustituir a algo puede ser algo muy, muy, muy productivo. Lo siguiente que quiero que veamos, el combinar. Cuando hablamos de combinar, a mí me encanta esto de combinar porque algunos de nosotros a veces nos ha tocado ir a hacer unas comidas de esas rápidas, ¿no? Donde te piden, ¿qué cosa? Un combo. Vea estos combos que ya nosotros los conocemos, pero qué interesante. La gente combinó varias cosas para poder venderte, en vez de una cosa, venderte tres. Hicieron los combos para poderte vender tres. No le crea el cuento de que porque te lo están vendiendo más barato. Te están vendiendo tres. Tres cosas que tú no las hubieras comprado juntas. Entonces, combinar es también una técnica importante a la hora de ser productivo y se puede combinar de muchas maneras. Por ejemplo, cuando usted habla de un teléfono, mire, este teléfono es un teléfono, pero aquí tiene cámaras. Es decir, combinar un teléfono con cámaras fue una idea genial. Combinar, ¿no? ¿Cuántas cosas no se pueden combinar? Usted se puede pensar, por ejemplo, en lo que son los platos surtidos. Unos surtidos también. Estás combinando diferentes cosas, ¿verdad? Que, oye, la gente dice, oye, esto me gusta porque está bien surtidito. Y eso se vende. En Estados Unidos, por ejemplo, donde nosotros estamos, evidentemente usted va a conseguir pero esas bolsitas de chocolate donde tienen todo tipo de chocolates variadísimos surtidos. Y eso funciona. Entonces, vamos a encontrar no solamente eso, sino también en la naturaleza misma hemos intentado hacer combinaciones con los injertos. Y esos injertos, evidentemente, hay gente que le ha gustado. Mezclan, ¿verdad? Dos tipos de elementos para convertirse en uno solo. Entonces, bueno, familia, en todo caso, el combinar puede ser una solución también. Hablamos también del adaptar. Adaptar es interesante, ¿no? Y a mí me gusta mucho hablar de adaptar porque cuando hablamos de adaptar, yo pienso mucho en lo que es un original y un original. Adaptar es añadirle, agregar. A eso me refiero, ¿no? Un original, si usted le agrega un original, ¿qué va a tener? Una copia. Original más original es una copia. Y hay mucha gente que lo que hace es copiar, 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 copiar. Pero cuando a un original usted le hace una adaptación, ¿qué es lo que tiene? Un segundo original. Ya la cosa cambia. Entonces, el adaptar es importantísimo, el poder adaptar, agregarle algo a lo que está sucediendo. Y esto ocurre mucho en la música. Yo soy músico, por ejemplo, y con la música ocurre demasiado.
Usted basta que agarre los mismos acordes de una canción que usted sabe que los acordes pegan y lo que hace es simplemente cambiar algunas posiciones, cambiar algunas cosas y evidentemente ya tiene otra canción nueva. No lo pueden nunca demandar por plagio porque no es totalmente igual. Entonces, esto de adaptar se utiliza muchísimo y creo que nosotros tenemos que aprender a adaptar. Y fíjense, adaptar es diferente a adoptar, porque la gente que no quiere pensar o que se acostumbraron a no pensar, lo que hacen es que adoptan. ¿Se ha dado cuenta de que a veces las empresas, las iglesias mismas, agarran programas y los programas lo que hacen es adoptarlos? Adopto ese programa en mi iglesia, adopto ese programa en mi empresa, pero no se trata de adoptar, sino de adaptar, porque cuando tú adoptas, estás adquiriendo toda la misma esencia, la misma identidad. Mientras que yo digo, esto es lo que necesito apenas y esto se lo voy a adaptar a lo que yo estoy haciendo. Es muy diferente. Seguimos, modificar. Modificar es algo también que a mí me parece súper interesante. ¿Por qué? Porque aquí sí al modificar hablamos de cambios. Modificar habla de cambios. Y yo fui, obviamente, uno de esos jóvenes que cuando tuve mi carro, yo tenía un Monte Carlo espectacular que me costó deshacerme de él porque de verdad lo quería mucho, a pesar de que es un carro antiguo. Yo tenía 25 años cuando tenía ese Monte Carlo y esos carros se prestaban para hacerle cambios. Cuando digo cambios me refiero a el famoso tuning, que a uno le colocaba cualquier cantidad de cosas, ¿no? Eso se llama modificar. Y ese modificar es algo que evidentemente atrae, puede llegar a ser algo productivo simplemente por modificaciones. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender, que a veces modificar algo nos da miedo, nos da susto, entrar en cambios, los cambios nos atemorizan, pero es que los cambios son necesarios. Es más, familia, cuidado con lo que le voy a decir, porque no puede haber transformación sin cambio. Ahora, ojo, porque pueden haber muchos cambios y no haber transformación. Así que con que haya cambios no es suficiente. Si los cambios no nos apuntan a la transformación, de nada sirve. Entonces, cambio no necesariamente me lleva a transformación. Transformación necesariamente me va a llevar a cambios. ¿Ok? Espero que eso se pueda lograr entender. Ponerlo en otro uso, pero poner en otro uso es importante porque a veces nosotros tenemos que pensar, bueno, esto fue diseñado para esto, pero ¿para qué otra cosa puede servir? Entonces, aquí es donde yo, por ejemplo, pienso en el COVID. ¿Cuántos de nosotros pasamos esta experiencia en el COVID? COVID-19, año 2020, a partir de marzo empezamos a vivir la experiencia del COVID, pero se dio cuenta de cómo las mascarillas se convirtieron en parte de nuestra indumenta. Obviamente, nuestra indumentaria se constituía básicamente de una mascarilla. Y yo pregunto, ¿a cuántos no se les ocurrió acaso agarrar los filtros del café? ¿Sí? Y los filtros del café que tienen un uso muy particular, se empezaron a utilizar para utilizarlos como mascarillas también. Entonces, es cuestión de creatividad, es cuestión de a veces pensar, bueno, ¿para qué más sirve esto? Y ahí tú vas a encontrar siempre algún tipo de cosa interesante, un uso. Entonces, vamos a seguir adelante. Eliminar, ya nos queda poco para terminar con el scamper. Y podemos hablar de eliminar. Me encanta el eliminar. No me malinterprete. Es que alguien dijo una vez que la escultura es el arte de la eliminación. Las grandes esculturas son producto de ir eliminando, ir eliminando, ir eliminando, hasta que llega la obra de arte. Eliminar a veces es necesario. Lo que no necesitas, lo que no está haciendo ningún papel. Muchas veces nosotros tenemos programas, actividades que no nos llevan a nada. Entonces, estamos llenos de actividades o de programas que no nos están llevando a ningún lado. Y dejamos de ser productivos. Somos muy activos, pero poco productivos. Y esto no nos lleva a nada interesante. Pero la eliminación creo que es importante. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de eliminación, quiero plantearles algo. ¿Cuántos de ustedes conocen en la página de Google? ¿Y cuántos de ustedes la han comparado alguna vez con la página de Yahoo? ¿Usted se ha dado cuenta de que Yahoo y Google son páginas totalmente diferentes? Bueno, voy a salirme de aquí, pero no sin antes
recordarles que la última va a ser el reordenar. Pero voy a salir de este compartir de pantalla, ¿ok? Para que usted vea algo que voy a compartir otra cosa. Pero en este caso voy a compartirles mi navegador. Y en mi navegador les voy a mostrar lo que es Yahoo y lo que es Google, para que ustedes mismos se den cuenta de la diferencia entre ambas páginas, ¿ok? Mire, mire aquí, a ver, Safari, compartir. Ahí está, voy a abrir entonces Google. Ahí está Google. Mire esto, qué interesante. Ahora voy a poner aquí Yahoo y vea la diferencia entre Google y Yahoo. Ahora, ¿qué le estoy mostrando aquí? Que esto que usted está viendo aquí es la diferencia del por qué, del por qué. Obviamente, mire esto y mire esto. ¿Por qué Google llega a ser una de las empresas más productivas en el mundo? Porque Google aprendió a hacer lo que tiene que hacer. No pierde tiempo en lo que no tiene que hacer. ¿Qué es Google? ¿Qué es Yahoo? Un buscador. Ahora, cuando tú te metes en Google, ¿qué vas a encontrar? Una barra. ¿Para qué? Para que tú escribas y busques. Y la búsqueda es inmediata. Cuando tú te metes en Yahoo, tienes una cantidad de cosas que te marea, que tú no sabes ni por dónde empezar. Vas a encontrar noticias, horóscopos, esto, aquello, no sé qué, y bueno, y fotos, y tú no sabes por dónde empezar. Pero Yahoo es un buscador. Ahora, ¿ha tenido Yahoo el éxito que ha tenido Google? No, para nada. ¿Por qué? Porque Google se dedicó a lo que tiene que dedicarse, eliminó una cantidad de cosas que no nos sirven. Por ejemplo, yo conozco muchísimo el tema de las iglesias porque obviamente me muevo dentro del mundo también de las iglesias. Y yo me doy cuenta de la cantidad de iglesias que tienen cantidades de actividades y de programas y de cosas que les desvían del propósito real, que es lo que tiene que estar centrado. Google supo hacerlo. Y esto es lo que yo quisiera que a veces nosotros entendiéramos. A veces toca eliminar, y eliminar no es malo. Eliminar a veces es necesario, ¿sí? Y hay que entonces ser valiente para poderlo hacer. Por otro lado, terminemos con lo que es el reordenar o reorganizar. ¿Por qué? Porque el reordenar o el reorganizar es importante. Mire, voy a poner un solo ejemplo. Usted puede buscar todos los ejemplos que quiera, pero yo le voy a poner uno solo. Cuando hablamos de reorganizar, es decir, ponerlo de otra manera, ¿cuántos de nosotros íbamos al restaurante? Estoy hablando antes de que entraran tan de moda los lugares de comida rápida. Yo estoy hablando yo tengo 60 años, así que yo cuando yo era niño, muy poco existían los lugares de comida rápida. Los restaurantes, uno llega al restaurante, uno se sienta, uno pide, uno come y después de que come, paga. ¿Cómo son los lugares de comida rápida? Totalmente al revés. Primero pagas y después comes. ¿Te das cuenta? Mire, mire qué cosa tan sencilla. Lo único que hicieron fue invertir, reorganizar el asunto. Ah, ok. Vamos entonces a primero a cobrar y después que la gente vaya y se coma lo que quiera. Pero primero paga. Entonces, básicamente son pequeños detalles que hacen que las cosas funcionen. Yo quisiera animarle, familia. Mire, en una hora nosotros no tenemos el tiempo de hablar de un montón de cosas. Pero a mí no me desanima eso, porque siempre vamos a tener la oportunidad de poder indagar, profundizar más, explorar más opciones. Y que usted tenga también el interés de que además de las reuniones que se están haciendo con VIP, que usted pueda tener el interés de seguir motivándose y meterse en el mundo de la exploración, de las oportunidades, porque las hay también. Entonces, yo les animo a que no sean solamente básicos. Fíjense que Google es sencillamente básica la página, pero wow, qué productiva es. ¿Se acuerdan que yo dije al principio que lo básico no necesariamente es malo? Ok, entonces tenemos que saber combinar las cosas básicas con las creativas y también las críticas, porque Google también tiene una estructura complejísima. Oye, es impresionante lo que es capaz de hacer Google. Entonces, nosotros tenemos que aprender de esas lecciones de vida. Y la tenemos en el día a día, en todo lo que estamos viendo, las tenemos. En las redes sociales, en las propagandas, en la televisión, en el cine, en Netflix y todas las cantidades de empresas hoy en día que están surgiendo, teniendo un éxito abrumador, ¿verdad?
Y lo que más me impresiona, y usted lo sabe. Mire, le voy a poner dos o tres ejemplos de algo que ya usted sabe. Antes habían hoteles y llegó alguien y dijo, yo no tengo para construir un hotel, pero voy a generar los Airbnb. No tiene un solo hotel, pero se está haciendo rico, mano, alquilando casas. ¿Cierto o falso? Entonces, antes nosotros teníamos los taxis y entonces alguien dijo, oye, yo voy a generar, no tengo para comprar una flota de taxis, pero voy a generar una página en donde agrupe gente que quiera hacer taxis. Y ahí nacieron Uber y pare de contar cuánta gente nació. Entonces, la gente no está invirtiendo millonadas al principio, está trabajando con lo que los demás hacen. Fíjate que el talento está en la gente, el talento está en la gente. Mire, último consejo que le doy por hoy. Digo, por hoy porque a lo mejor algún día volvamos a coincidir, pero el último consejo que le doy por hoy es siempre rodéese de gente que puedan aportarle. Gente sabia, gente capaz, porque muchas veces nosotros tenemos miedo de relacionarnos con alguien que se vea como que más inteligente que yo. Entonces me busco a los que son menos para que yo siempre esté por encima, ¿no? No, no haga eso. Rodéese de gente que sea, que luzcan más que usted, que su equipo de trabajo tenga gente, sabe, con habilidades, a veces, ¿por qué no superiores? Y esto le va a ayudar muchísimo. Entonces, bueno, mire, hay demasiadas cosas que yo creo que vale la pena revisarlas, pero usted puede, a raíz de lo que estamos hablando hoy, empezar a chequear toda esta información y echarle lápiz a muchas cosas en su vida personal, familiar y, ¿por qué no? Repito, que es nuestro tema, a ser productivos a la hora de ser empresarios independientes. ¿Ok? Gracias una vez más, Claudio, por tu tiempo, por darnos la oportunidad de estar acá, por tu conocimiento. Que esta conferencia queda grabada y va a estar en nuestro canal de YouTube, Vida e Impacto Profesional, donde van a tener la oportunidad de revisarla. Y allí tenemos otros temas de liderazgo, de crecimiento personal, de finanzas, el área espiritual, hay diferentes temas. Y nuestra intención como movimiento Vida e Impacto Profesional, y allí van a encontrar más de 20 conferencias. Van a tener la Mm, oportunidad de agregarse valor y poder ayudar y agregarle valor a otras personas. Porque la mm, intención precisamente es que nosotros nacemos con la finalidad de agregarle valor a empresarios, a líderes y emprendedores en temas de liderazgo, crecimiento personal, finanzas, comunicación, calidad de servicio, todos esos temas que nos importan muchísimo. Y este tema, el de hoy, pensar productivamente, definitivamente es un tema supremamente importante en el liderazgo.